Sabía que no debía aceptar aquella cita, pero lo hizo de todos modos. Clavel Ferrer cerró los ojos y respiró el aroma familiar de papel viejo y tinta desvanecida. La Biblioteca General de la Universidad de Salamanca se extendía ante ella como un santuario de silencio, donde cada libro era un refugio y cada página restaurada una pequeña victoria contra el tiempo. A sus 30 años, había aprendido que las historias más hermosas estaban escritas en pergaminos antiguos, no en corazones humanos. «Vas a quedarte solterona si sigues así», le había dicho su hermana Remedios esa misma mañana, mientras revolvía el café con demasiada fuerza. «Hace 3 años que terminaste con Patricio. 3 años, Clavel. Es hora de que vuelvas a vivir». Clavel había murmurado algo sobre estar perfectamente bien sola, pero la verdad era más complicada. Desde que Patricio la dejó 2 semanas antes de la boda, «No estoy preparado para esto», había dicho, como si 5 años de noviazgo hubieran sido un ensayo. Ella había construido murallas invisibles alrededor de su corazón. Los libros no te abandonan. Los manuscritos del siglo XV no te rompen el alma un martes cualquiera. Pero ahí estaba, ajustándose el abrigo beige mientras caminaba por la Plaza Mayor, con un ejemplar de 100 años de soledad bajo el brazo. La cubierta roja brillaba como una señal de socorro contra el cielo gris de marzo. Remedios había insistido tanto que finalmente cedió. Un encuentro a ciegas. Un tal Samuel, arquitecto, 32 años, muy guapo según su hermana. La cafetería La Regenta bullía de conversaciones y el aroma de café recién hecho. Clavel buscó una mesa cerca de la ventana, tal como había quedado, y colocó el libro sobre la superficie de madera pulida. Sus dedos tamborilearon nerviosamente contra la taza vacía mientras observaba a los transeúntes que se apresuraban por la calle Toro. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó, sintiendo el peso familiar de la ansiedad en el pecho. Había sido una tonta al aceptar. Los encuentros a ciegas eran para personas que creían en las casualidades felices, no para mujeres que sabían que el amor verdadero solo existía en las novelas que restauraba. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de complexión atlética se acercaba a la mesa del fondo, cargando un libro idéntico al suyo. Mismo color rojo, mismo tamaño. Clavel frunció el ceño, confundida. ¿Acaso Samuel había cambiado de mesa? El hombre tenía el cabello castaño ligeramente despeinado por el viento, barba de 3 días y una sonrisa que parecía disculparse por llegar tarde. Se sentó en la mesa de al lado, exactamente donde ella había pensado que estaría su cita. Clavel sintió un nudo en el estómago. Tal vez había cometido un error. Tal vez era ella quien estaba en el lugar equivocado. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron. Eran verdes, del color de las hojas nuevas, y tenían una calidez que la desarmó por completo. Sonrió, y Clavel sintió que algo se removía en su interior, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. «¿Eres tú quien esperaba por Samuel?», preguntó él, con un leve acento gallego que hacía que las palabras sonaran como una caricia. Clavel asintió, sin saber muy bien por qué. Tal vez porque su sonrisa era tan genuina que no quería romper el momento. Tal vez porque hacía años que nadie la miraba así, como si fuera la respuesta a una pregunta que había estado formulando en silencio. «Soy Evaristo», dijo él, extendiendo la mano. «Creo que los dos hemos cometido el mismo error». Clavel miró el libro rojo que descansaba sobre la mesa de él, luego el suyo, y finalmente entendió. Pero en lugar de sentir vergüenza, sintió algo parecido a la esperanza, como si el destino hubiera decidido jugar una carta diferente. «Clavel», respondió estrechando su mano. La piel de él era cálida y ligeramente áspera, como si trabajara con las manos. «Y tal vez no ha sido un error después de todo». Y en ese instante, mientras sus dedos se tocaban por primera vez, Clavel supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las primeras 2 horas pasaron como minutos. Clavel no recordaba la última vez que había reído tanto. Evaristo tenía esa habilidad extraña de hacer que las palabras más simples sonaran como secretos compartidos, y ella se encontró contándole cosas que normalmente guardaba para sí misma. ¿Cómo había decidido dedicarse a la restauración después de encontrar un manuscrito del siglo XIII en el sótano de su abuela? Cómo cada libro que reparaba era como darle una segunda oportunidad a la vida. «¿Y nunca te da miedo?», preguntó él.
girando la cucharilla en su segunda taza de café. Trabajar con cosas tan frágiles. Una mano mal puesta y podrías destruir siglos de historia. Clavel sonrió, tocando instintivamente la pequeña cicatriz en su dedo índice. Recuerdo de un cristal roto hace años. Al principio sí, pero después entiendes que la fragilidad no es debilidad, es vulnerabilidad, y la vulnerabilidad puede ser hermosa si la tratas con cuidado. Evaristo la observó durante un momento largo, como si estuviera memorizando sus palabras. Hablas como alguien que ha tenido que aprender esa lección de manera difícil. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Clavel sintió el impulso de contarle sobre Patricio, sobre las noches que pasó recogiendo los pedazos de sí misma, pero algo la detuvo. No era el momento, no aún. ¿Y tú?, preguntó en su lugar. ¿Cómo termina un chef gallego en Salamanca? Los ojos de Evaristo se oscurecieron levemente, pero su sonrisa se mantuvo. Escapando, dijo con honestidad brutal. Mi familia tenía un restaurante en A Coruña, 3 generaciones sirviendo la misma fabada, el mismo pulpo. Mi padre esperaba que yo continuara la tradición, pero se encogió de hombros. Quería crear algo mío, algo que no estuviera escrito en piedra desde antes de nacer. Clavel asintió, entendiendo más de lo que él imaginaba. ¿Y tu familia lo entendió? Mi madre sí. Mi padre, digamos que aún está procesándolo. Evaristo sonrió con una tristeza que le recordó a sus propios dolores. Pero aquí estoy. Trabajo en un pequeño restaurante cerca de la universidad. Nada glamoroso, pero es mío. O al menos, mi pequeño rincón lo es. ¿Qué cocinas? De todo. Pero mi especialidad son los platos que cuentan historias. Como tu trabajo con los libros, supongo. Cada receta tiene un pasado, un contexto. Una sopa no es solo una sopa si sabes de dónde viene. Clavel sintió algo cálido expandirse en su pecho. Era raro encontrar a alguien que entendiera que el trabajo podía ser una forma de amor, una manera de preservar algo más grande que uno mismo. Me gustaría probarlo algún día, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la facilidad de las palabras. ¿Te gusta cocinar? Soy terrible, admitió riéndose. Puedo restaurar un manuscrito del siglo XV, pero quemar una tostada es mi superpoder secreto. Evaristo se rió, y el sonido fue como música. Entonces tendremos que solucionar eso. No puedo permitir que alguien tan inteligente viva a base de comida precocinada. El tendremos quedó suspendido en el aire entre ellos, cargado de posibilidades. Clavel sintió un cosquilleo en el estómago que no tenía nada que ver con el café. La cafetería había comenzado a vaciarse. Las luces de la calle se encendían una a una, tiñendo las ventanas de un dorado suave. Clavel se dio cuenta de que habían estado hablando durante horas, y por primera vez en años, no había pensado en el tiempo como algo que se escapaba, sino como algo que se saboreaba. Debería irme, dijo, aunque cada fibra de su ser protestaba contra la idea. Mañana tengo que entregar la restauración de un códice del siglo XIV. ¿Dónde vives?, preguntó Evaristo, y después se ruborizó ligeramente. Quiero decir, puedo acompañarte. Salamanca puede ser peligrosa de noche. Clavel sonrió ante su torpeza adorable. Cerca de la Casa de las Conchas, no está lejos. Conozco el camino, dijo él, levantándose y ofreciéndole la mano. Se pasó por ahí cada día camino al trabajo. El aire nocturno era fresco y llevaba el aroma de las piedras húmedas y las flores tempranas. Caminaron despacio, como si ambos quisieran alargar el momento. Sus pasos hacían eco en las calles empedradas, creando una sinfonía privada en la noche salmantina. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Clavel mientras pasaban frente a la fachada iluminada de la universidad. Esta mañana no quería venir. Remedios tuvo que casi arrastrarme. ¿Tu hermana? Sí. Dice que me estoy convirtiendo en una ermitaña. Hizo una pausa, mirando sus pies. Tal vez tenga razón. ¿Y ahora? Clavel se detuvo y lo miró. Sus ojos brillaban bajo las farolas y había algo en su expresión que la hacía sentir valiente. Ahora pienso que a veces los mejores planes son los que no funcionan como esperábamos. Evaristo sonrió, y fue como si toda la ciudad se iluminara. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué? Que mañana es sábado, que mi restaurante está cerrado, y que conozco un lugar donde hacen el mejor chocolate con churros de toda Salamanca. Clavel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Me estás invitando a desayunar? Te estoy invitando a que me des una segunda oportunidad de no ser un completo desastre en una primera cita. La palabra cita quedó flotando entre ellos,
cargada de promesas y posibilidades. Clavel se dio cuenta de que había llegado a su portal, pero ninguno de los dos hizo movimiento alguno para terminar la conversación. ¿A qué hora?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma. «¿Las 10? En la Plaza Mayor, junto a la estatua de Fray Luis. Allí estaré». Se miraron durante un momento que pareció eterno. Evaristo se acercó un paso y Clavel sintió que el mundo se detenía. Pero entonces él se inclinó apenas, besó su mejilla con una ternura que la desarmaría durante días y susurró: «Gracias por el mejor error de mi vida». Y mientras lo veía alejarse por la calle, con las manos en los bolsillos y un paso que parecía bailar, Clavel supo que algo había cambiado para siempre en su corazón. Clavel llegó 5 minutos tarde a propósito, no porque quisiera hacérsela interesante, sino porque había pasado 40 minutos frente al espejo, cambiándose de ropa. El vestido azul marino parecía demasiado formal, los vaqueros, demasiado casuales. Al final, se decidió por una falda de lana gris y un jersey color mostaza que había comprado hacía meses y nunca se había atrevido a usar. Mientras cruzaba la Plaza Mayor, con el sol matutino dibujando sombras doradas sobre las piedras, se sintió como una adolescente en su primera cita. Era ridículo. Tenía 30 años. Había estado comprometida. Conocía el sabor de la desilusión. Pero algo en Evaristo la hacía sentir como si estuviera descubriendo el mundo por primera vez. Lo vio antes de que él la viera a ella. Estaba apoyado contra la estatua de Fray Luis, con una camisa blanca remangada y una sonrisa que parecía reservada solo para ella. Cuando sus ojos se encontraron, Clavel sintió que el estómago le daba un vuelco, como si hubiera olvidado cómo respirar. «Pensé que habías cambiado de opinión», dijo él cuando se acercó, pero su tono era más aliviado que preocupado. «Pensé en hacerlo», admitió ella con honestidad. «Pero entonces recordé que prometiste el mejor chocolate de Salamanca». «Ah, así que solo vienes por el chocolate», bromeó él, ofreciéndole el brazo. «Tendré que esforzarme para competir». Caminaron por calles que Clavel había recorrido 1000 veces, pero que ahora parecían diferentes. Evaristo le contaba historias sobre cada rincón: la taberna donde había comido su primera fabada salmantina, la librería de viejo donde había encontrado un libro de recetas de su bisabuela, el banco donde había decidido quedarse en la ciudad en lugar de seguir viajando. «¿Qué te hizo quedarte?», preguntó ella mientras se dirigían hacia una callejuela estrecha que no conocía. «Honestamente». Evaristo se detuvo frente a una puerta de madera pintada de verde, con un cartel pequeño que decía «Casa Remedios». Al principio fue el trabajo, pero después creo que era la primera vez que un lugar me hacía sentir como si pudiera echar raíces sin ahogarme. Clavel entendió exactamente lo que quería decir. Ella misma había elegido Salamanca por las mismas razones. La universidad le ofrecía estabilidad, pero la ciudad tenía alma suficiente para no sentirse encerrada. El interior de Casa Remedios era como entrar en la cocina de una abuela que nunca habías tenido. Mesas de madera desgastadas, manteles de cuadros rojos y blancos, y un aroma que mezclaba canela, chocolate y algo indefinible que olía a hogar. «Concha», llamó Evaristo a una mujer rolliza de unos 60 años que salió de la cocina secándose las manos en el delantal. «Te traigo a una nueva víctima para tus churros». «¡Ay, este chico!», rió la mujer, dándole un manotazo cariñoso en el brazo. «¿Y quién es esta preciosidad?». «Clavel», se presentó ella, sintiendo inmediatamente la calidez de la mujer. «Clavel como la flor», sonrió Concha. «Qué nombre más bonito. Sentaos, que os voy a preparar algo especial». Se acomodaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver la vida lenta del barrio. Una señora mayor paseaba un perro diminuto, 2 niños jugaban al fútbol contra una pared, un hombre leía el periódico en un banco. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó Clavel. «Cada sábado. Concha me ha adoptado un poco». Evaristo sonrió con timidez. «Vos dais que estoy demasiado flaco y que ningún gallego debería vivir solo». «¿Te sientes solo?». La pregunta salió antes de que pudiera pensarla, y Clavel se ruborizó inmediatamente. Era demasiado personal, demasiado directa, pero Evaristo no pareció molesto. La miró con esos ojos verdes que parecían ver más de lo que mostraba y asintió despacio. «A veces, especialmente por las noches, cuando el restaurante cierra y vuelvo a un apartamento silencioso». Hizo una pausa. «¿Y tú?». «Siempre», respondió ella sin pensarlo,
incluso cuando estaba con... Se detuvo, sintiendo el peso familiar del dolor. ¿Con tu ex? Clavel asintió, sorprendida de lo fácil que era hablar con él de cosas que normalmente guardaba bajo llave. Patricio, estuvimos juntos 5 años. Íbamos a casarnos. ¿Qué pasó? Que 2 semanas antes de la boda decidió que no estaba preparado. Las palabras salieron sin amargura, como si fueran hechos de otra persona. Que había sido todo muy rápido, que necesitaba tiempo para pensar. Evaristo frunció el ceño. 5 años le parecieron rápidos. Aparentemente. Clavel sonrió sin humor. Lo gracioso es que después me di cuenta de que yo también me sentía sola con él, pero pensé que era normal, que el amor maduro era así, o tranquilo, predecible. ¿Y ahora qué piensas? Antes de que pudiera responder, Concha apareció con una bandeja que parecía sacada de un sueño. Chocolate espeso como terciopelo en tazas de cerámica pintada a mano, churros dorados que aún humeaban, y pequeños cuencos con azúcar y canela. «A ver qué os parece», dijo la mujer con orgullo maternal. Clavel probó el chocolate y cerró los ojos involuntariamente. Era como si cada sorbo contuviera siglos de tradición, como si alguien hubiera conseguido embotellar la felicidad. «¿Está bueno?», preguntó Evaristo, pero su sonrisa indicaba que ya conocía la respuesta. «Es perfecto», murmuró ella, sintiendo que el chocolate caliente se extendía por su cuerpo como una promesa. «Ahora responde a mi pregunta», dijo él suavemente. «¿Qué piensas ahora sobre el amor?» Clavel lo miró por encima de la taza y sintió algo removerse en su interior, algo peligroso y hermoso y aterrador. «Pienso que tal vez me conformé con menos de lo que merecía», dijo lentamente, «y que tal vez hay diferentes tipos de amor, el que te da seguridad y el que te da alas. ¿Cuál prefieres?». Era una pregunta simple, pero Clavel sintió que contenía el resto de su vida. Mientras miraba a Evaristo, con chocolate en la comisura de la boca y esperanza en los ojos, supo que estaba a punto de saltar de un acantilado. «Creo que estoy a punto de descubrirlo», susurró. Y cuando él extendió la mano por encima de la mesa y ella la tomó, sintió que el mundo se recolocaba en su lugar correcto. «No puedo creer que hayas aceptado esto», murmuró Clavel mientras seguía a Evaristo por el pasillo trasero del restaurante El Rincón del Duero. Era martes por la noche y el lugar estaba cerrado al público. Evaristo había conseguido permiso de su jefe para usar la cocina después del horario y de alguna manera había convencido a Clavel de que era hora de enfrentar sus demonios culinarios. «Dijiste que querías aprender», le recordó él, encendiendo las luces de la cocina. El espacio se iluminó, revelando superficies de acero inoxidable, fogones profesionales y un arsenal de cuchillos que a Clavel le parecían armas de destrucción masiva. «Y yo soy un hombre de palabra». Habían pasado 4 días desde el desayuno en Casa Remedios. 4 días de mensajes que se alargaban hasta altas horas, de llamadas que comenzaban para confirmar planes y terminaban 2 horas después hablando de todo y nada. 4 días en los que Clavel había descubierto que era posible sonreír sin razón aparente mientras caminaba por la biblioteca. «¿Qué vas a enseñarme?», preguntó, sintiéndose repentinamente nerviosa en aquel espacio que era tan suyo. «Algo simple, risotto». Evaristo se ató un delantal a la cintura y le ofreció otro a ella. «Es casi como tu trabajo. En realidad, requiere paciencia, atención al detalle y respeto por los ingredientes. Y si lo hago mal, no destruyo 500 años de historia», añadió ella, poniéndose el delantal sobre el vestido verde que había elegido con más cuidado del que quería admitir. «Exacto, solo unas cuantas tazas de arroz». Evaristo comenzó a sacar ingredientes de la nevera: cebollas, vino blanco, caldo de pollo, queso parmesano, setas. Cada movimiento era económico, preciso, como si hubiera hecho esto 1000 veces. Clavel lo observó picar la cebolla en dados perfectamente uniformes y se sintió como una estudiante de primer día. «Tu turno», dijo él, ofreciéndole el cuchillo. «Las setas. ¿No deberías empezar por algo más fácil? ¿Tal vez abrir una lata?». Evaristo se rió, colocándose detrás de ella. «Confía en mí y mantén los dedos curvados hacia adentro». Clavel sintió el calor de su cuerpo a sus espaldas, su respiración rozándole el cuello. Cuando él puso sus manos sobre las de ella, guiando el movimiento del cuchillo, tuvo que concentrarse para no olvidar cómo respirar. «Despacio», murmuró él en su oído.
No es una carrera. El cuchillo se deslizó por la seta, creando láminas finas y parejas. Clavel se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. ¿Ves? No es tan difícil, dijo Evaristo, pero no se apartó. Todo se trata de encontrar el ritmo. ¿Es así como aprendiste? ¿Con alguien guiándote? Mi abuela. Tenía 80 años y unas manos que parecían conocer todos los secretos del mundo. Su voz se suavizó con la memoria. Decía que cocinar era como amar. Hay que poner atención, pero también hay que soltar el control. Clavel se giró entre sus brazos, quedando cara a cara con él. Estaban tan cerca que podía ver las pequeñas arrugas que se formaban en las comisuras de sus ojos cuando sonreía. ¿Y funciona? ¿La teoría del control? Aún estoy aprendiéndolo, admitió él, y había algo en su mirada que no tenía nada que ver con la cocina. El momento se alargó entre ellos, cargado de posibilidades. Clavel sintió que se inclinaba hacia él, como si hubiera una fuerza magnética tirando de ella. Pero entonces, el temporizador del horno de al lado pitó rompiendo el hechizo. «El caldo», murmuró Evaristo, apartándose para revisar la olla. «Siempre hay que mantener el caldo caliente para el risotto». Trabajaron en silencio durante los siguientes minutos, pero era un silencio cómodo, lleno de miradas robadas y sonrisas tímidas. Evaristo le enseñó a sofreír la cebolla hasta que estuvo transparente, a añadir el arroz y tostarlo ligeramente, a verter el vino blanco de una sola vez. «Ahora viene la parte meditativa», dijo, dándole una cuchara de madera. «Remueve en círculos, siempre en la misma dirección, y añade el caldo de a poco, una taza por vez». «¿Por qué siempre en la misma dirección?» «Tradición, superstición. O tal vez porque el risotto necesita constancia». Se encogió de hombros. «Mi abuela nunca me explicó el por qué, solo el cómo». Clavel comenzó a remover, sintiendo cómo el arroz liberaba almidón lentamente, cómo la textura cambiaba con cada adición de caldo. Era hipnótico, relajante. Por primera vez en días, no pensó en manuscritos ni en fechas de entrega. «¿En qué piensas?», preguntó Evaristo, observándola desde el otro lado de la isla de cocina. «En que tienes razón, es como restaurar libros. Cada paso importa, pero no puedes apresurarlo. ¿Y qué más?». Clavel siguió removiendo, buscando las palabras. «En que hace mucho tiempo que no me siento tan presente, como si normalmente estuviera viviendo a medias, esperando a que algo pasara. Y ahora siento que algo está pasando». Levantó la vista hacia él, «y me da miedo». Evaristo rodeó la isla y se colocó a su lado, poniendo su mano sobre la de ella en la cuchara. «¿Qué te da miedo exactamente?» «Esto, lo que sea que esté pasando entre nosotros». Las palabras salieron en un susurro. «Hace 3 años que no permito que nadie se acerque tanto, y tú apareces y es como si hubiera estado durmiendo todo este tiempo. ¿Y si despertar vale la pena?». Clavel lo miró viendo la vulnerabilidad en sus ojos, la misma esperanza mezclada con miedo que sentía ella. El risotto borboteaba suavemente en la sartén, llenando la cocina con su aroma cremoso. «No lo sé», respondió honestamente, «pero creo que quiero averiguarlo». Evaristo sonrió, y fue como si el sol saliera en su cara. Se inclinó hacia ella, rozando su frente con la suya. «Entonces sigamos removiendo», susurró, «a ver qué sale». Y mientras el risotto tomaba forma bajo sus manos unidas, Clavel sintió que algo más estaba transformándose en aquella cocina. Algo que sabía a esperanza y olía a nuevos comienzos. El teléfono de Clavel sonó a las 11 de la noche. Estaba en la cama, leyendo un informe sobre técnicas de conservación del papel, cuando vio el nombre de Remedios en la pantalla. Su hermana nunca llamaba tan tarde a menos que fuera importante. «Mamá», fue lo primero que dijo al contestar. «Está bien, está bien». Se apresuró a tranquilizarla. «Remedios. Pero ha tenido otro episodio. Nada grave. Solo confusión». Preguntaba por papá. Clavel cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la preocupación asentándose en su pecho. Su madre llevaba 2 años luchando contra los primeros síntomas del Alzheimer, y cada episodio era como una pequeña muerte. «¿Está contigo ahora?» «Sí, ya está tranquila, pero creo que deberías venir mañana. El médico dice que estos episodios nocturnos pueden aumentar si no ajustamos la medicación». Después de colgar, Clavel se quedó mirando el techo de su habitación. El informe yacía olvidado sobre la mesilla, y su mente corrió hacia todas las decisiones que tendría que tomar pronto.
los cuidados, la medicación, la posibilidad de una residencia especializada, todo lo que había estado posponiendo porque era demasiado doloroso pensar en ello. Su teléfono vibró con un mensaje de Evaristo. Espero que el risotto de anoche te haya inspirado para más aventuras culinarias. Dulces sueños. Normalmente, un mensaje suyo la habría hecho sonreír, pero esta noche, las palabras se sintieron como un recordatorio de lo complicada que era su vida, de todas las razones por las que no debería estar enamorándose de nadie. Al día siguiente, Clavel llegó tarde al trabajo después de pasar la mañana en el médico con su madre. Doña Esperanza había estado lúcida durante la consulta, bromeando con las enfermeras y recordando perfectamente los nombres de todos sus nietos, pero Clavel había visto la sombra de confusión en sus ojos cuando pensaba que nadie la miraba. «Estás muy callada», observó Teodoro, su compañero de trabajo, mientras organizaban un nuevo lote de manuscritos llegados de Ávila. «¿Todo bien?» «Mi madre», fue todo lo que necesitó decir. Teodoro tenía 60 años y una madre de 90, así que entendía. «¿Necesitas tomarte unos días?» «No, el trabajo me ayuda». Era cierto. Concentrarse en pergaminos del siglo XV la ayudaba a no pensar en el futuro incierto que se extendía ante su familia. A las 2 de la tarde, Evaristo apareció en la biblioteca con una bolsa de papel y una sonrisa preocupada. «Teodoro me dijo que tenías un día difícil», explicó cuando ella levantó la vista sorprendida. «Sé que tal vez no habías comido». Clavel sintió una mezcla de gratitud y irritación. No estaba acostumbrada a que la cuidaran, y algo en su interior se rebeló contra la idea de parecer frágil. «Estoy bien», mintió, pero su estómago la traicionó con un gruñido audible. «Claro que estás bien», dijo él, sin rastro de sarcasmo. «Pero igualmente puedes comer algo». Se sentaron en el pequeño jardín detrás de la biblioteca, entre rosales que comenzaban a brotar y el murmullo lejano de estudiantes en los pasillos. Evaristo había traído bocadillos de jamón ibérico y una tortilla española que olía a casa. «¿Quieres hablar de lo que pasó?», preguntó suavemente mientras ella comía en silencio. «Mi madre está enferma», dijo Clavel finalmente. «Alzheimer temprano. Anoche tuvo un episodio». Evaristo asintió esperando. No ofreció palabras vacías de consuelo ni intentó minimizar la situación, y Clavel se lo agradeció silenciosamente. «A veces pienso que es más difícil para nosotros que para ella», continuó. «Ella vive en el momento. Nosotros vivimos con el peso de saber lo que viene. ¿Cómo está tu hermana llevándolo? Remedios es más fuerte que yo. O al menos finge serlo mejor». Clavel hizo una pausa, removiendo las migas de pan en su regazo. «Siempre ha sido la que toma las decisiones difíciles. Yo soy buena con las cosas del pasado, con lo que ya está roto y necesita ser reparado. No con esto». «¿Has pensado en qué necesitas?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. «¿Cómo?». «Para ti. ¿Qué necesitas para estar bien mientras cuidas de tu madre?». Clavel lo miró viendo la sinceridad en sus ojos verdes. «No lo sé. Supongo que apoyo. Alguien que entienda que algunos días voy a estar ausente, distraída, que habrá llamadas nocturnas y citas médicas y decisiones imposibles. ¿Y crees que no puedo ser esa persona?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Clavel sintió el impulso de decir que sí, que por supuesto que podía, pero algo más profundo la detuvo. «No lo sé», admitió. «Evaristo, esto apenas está comenzando entre nosotros, y mi vida ya es complicada. Va a serlo más. No es justo pedirte que me quede, que forme parte de tu vida tal como es, que te ates a alguien con tanto equipaje». Evaristo se quedó callado durante un momento largo. Un grupo de estudiantes pasó cerca, hablando animadamente sobre exámenes y planes de fin de semana. La vida siguiendo su curso normal, mientras ella se sentía como si estuviera parada en arenas movedizas. «¿Sabes cuál fue mi primera impresión de ti?», dijo él finalmente. Clavel negó con la cabeza, que eras alguien que había aprendido a llevar peso sin quebrarse, que habías tomado cosas rotas y las habías convertido en algo hermoso. Se acercó un poco más a ella en el banco. «No me das miedo tu equipaje, Clavel. Me da miedo que pienses que no mereces que alguien quiera cargarlo contigo». Las palabras la golpearon como una revelación. Durante 3 años había estado tan ocupada protegiéndose de otro abandono que había olvidado la posibilidad de un acompañamiento real. «¿Y si me conoces mejor y cambias de opinión?», susurró.
Y si tú me conoces mejor y cambias la tuya. Clavel lo miró viendo la vulnerabilidad que se escondía detrás de su fortaleza aparente. Se dio cuenta de que él también tenía miedo, también había sido lastimado. Supongo que tendremos que arriesgarnos, dijo finalmente. Evaristo sonrió tomando su mano entre las suyas. Supongo que sí. Y mientras el sol de la tarde se filtraba entre las hojas del rosal, Clavel sintió que algo se asentaba en su interior. No era la ausencia de miedo, sino la presencia de algo más fuerte, la posibilidad de no tener que enfrentar las cosas sola. 3 semanas después, Clavel supo que se estaba enamorando cuando Evaristo apareció en su puerta con una bolsa de compras y una sonrisa tímida. «¿Qué haces aquí?», preguntó, aunque su corazón ya había comenzado esa danza familiar que solo él conseguía provocar. «Pensé que podrías necesitar una comida decente», dijo él, levantando la bolsa. «Y antes de que protestes, no es caridad, es egoísmo puro. Quiero pasar tiempo contigo y cocinar me relaja». Clavel había estado viviendo a base de café y bocadillos desde que su madre había tenido otro episodio el martes anterior. Entre las visitas al médico, las reuniones con trabajadores sociales y las noches en vela coordinando cuidados con remedios, apenas había tenido tiempo para ducharse, mucho menos para cocinar. «Mi apartamento es un desastre», advirtió haciéndose a un lado para dejarlo pasar. «He visto peores», mintió él amablemente, aunque Clavel vio sus ojos recorrer las pilas de papeles médicos, las tazas de café olvidadas y los libros apilados en cada superficie disponible. La cocina de Clavel era pequeña y práctica, diseñada para alguien que consideraba hervir agua una hazaña culinaria. Pero Evaristo se movió por el espacio como si lo conociera de toda la vida, organizando ingredientes y encendiendo fogones con la eficiencia de quien había aprendido a adaptarse a cualquier cocina. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella, sentándose en uno de los taburetes altos junto a la barra que separaba la cocina del salón. «Pasta con salsa de tomate casera, nada elaborado, pero reconfortante». Comenzó a pelar tomates con movimientos rápidos y seguros. «¿Cómo está tu madre hoy?». «Mejor, o al menos más presente». Clavel observó sus manos trabajar, encontrando algo hipnótico en la repetición del movimiento. Hoy me reconoció inmediatamente y recordó que tenía una cita médica. «Pero ayer preguntó por mi padre 3 veces en 1 hora». Evaristo asintió sin detener su trabajo. Durante las últimas semanas había aprendido a escuchar sin ofrecer soluciones fáciles, sin minimizar el dolor con frases hechas, sobre todo mejorar. «¿Has pensado en lo que te dijo el trabajador social sobre el centro de día?». «Constantemente». Clavel suspiró, apoyando la barbilla en las manos. «La parte racional de mi cerebro sabe que sería lo mejor para ella. Actividades, socialización, supervisión profesional, pero la parte emocional siente como si la estuvieras abandonando». «Exacto». Lo miró con sorpresa. «¿Cómo lo sabes?». «Porque cuando mi padre tuvo el infarto hace 5 años, sentí lo mismo al llevarlo al hospital». Evaristo añadió ajo picado a la sartén, llenando la cocina con un aroma que olía a hogar. «Sabía que los médicos podían cuidarlo mejor que yo, pero me sentía como un cobarde por no poder hacerlo solo». Era la primera vez que Evaristo mencionaba algo tan personal de su familia, y Clavel sintió el peso del regalo que le estaba ofreciendo. «¿Qué hiciste?». «Al final entendí que amar a alguien a veces significa aceptar tu propia limitación». Se giró hacia ella, con la cuchara de madera aún en la mano, «y que pedir ayuda no es fallar, es ser inteligente». Clavel sintió que algo se desataba en su pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. «¿Crees que soy cobarde por no poder cuidarla sola?». «Creo que eres la persona más valiente que conozco», dijo él con una intensidad que la tomó por sorpresa. «Estás intentando salvar a tu madre, mantener tu trabajo, cuidar de tu hermana y además encontrar espacio para esto». Hizo un gesto entre los dos. «La mayoría de la gente habría huido hace tiempo, como hizo Patricio». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una amargura que no sabía que aún llevaba. Evaristo dejó la cuchara y se acercó a ella, colocándose entre sus rodillas mientras ella seguía sentada en el taburete. ¿Qué pasó exactamente con él? Clavel lo miró a los ojos, viendo solo curiosidad gentil, no el juicio que había temido durante tanto tiempo. «Mi padre murió el año antes de que Patricio y yo nos comprometiéramos», comenzó lentamente. «Infarto súbito, sin aviso. Mamá se derrumbó completamente.
depresión severa, ansiedad, no podía funcionar sola. Hizo una pausa, recordando aquellos meses oscuros. Yo me mudé con ella temporalmente. Iba a ser solo unas semanas hasta que se estabilizara. Pero se alargó 6 meses. Patricio al principio fue comprensivo, pero después empezó con comentarios sobre que mamá me estaba manipulando, que yo tenía que poner límites. La voz se le quebró ligeramente. Cuando finalmente mejoraron las cosas y comenzamos a planear la boda otra vez, él dijo que no podía casarse conmigo, sabiendo que siempre iba a elegir a mi familia por encima de él. Evaristo frunció el ceño. ¿Así te lo dijo? Sus palabras exactas fueron: no puedo competir con tus obligaciones familiares. Necesito una esposa, no una mártir. El silencio que siguió fue denso, lleno de la indignación que Evaristo parecía estar conteniendo. ¿Sabes qué pienso?, dijo finalmente. ¿Qué? Que te hizo un favor. Su voz era suave pero firme. Porque alguien que te ama de verdad no te pide que elijas entre él y las personas que necesitan tu cuidado. Te ayuda a cuidarlas. Clavel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante 3 años había cargado con la culpa de no haber sido suficiente para Patricio, de haber sido demasiado complicada, demasiado comprometida con su familia. ¿Y si vuelve a pasar?, susurró. ¿Y si llego a ser demasiado para ti también? Evaristo tomó su cara entre las manos, forzándola a mirarlo. Clavel, escúchame bien, no vas a ser demasiado para mí. Nunca. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque esto es lo que hago, dijo simplemente. Me quedo, es lo que sé hacer, y quiero quedarme contigo. Y cuando la besó, suave y seguro, Clavel sintió que algo sanaba en su interior, algo que había estado roto desde hacía mucho tiempo y que finalmente encontraba su lugar. El domingo por la mañana, Clavel despertó con el aroma de café recién hecho y el sonido suave de alguien tarareando en su cocina. Durante un momento de confusión, se quedó inmóvil en la cama intentando recordar. Después todo volvió a ella. La cena de anoche, la conversación sobre Patricio, el beso que había cambiado algo fundamental en su interior. Evaristo se había quedado a dormir en el sofá, insistiendo en que era demasiado tarde para volver a su apartamento y que quería estar cerca por si ella lo necesitaba. Se levantó y se puso una bata, encontrándolo en la cocina preparando tortitas francesas. Llevaba la misma camisa de ayer, arrugada por haber dormido en el sofá, pero su sonrisa era brillante como el sol que entraba por la ventana. «Buenos días, dormilona», dijo, girándose para darle un beso suave en la mejilla. El gesto era tan natural, tan doméstico, que Clavel sintió un vuelco en el estómago. «¿Desde cuándo estás despierto?» «Desde las 7. Los hábitos de la hostelería son difíciles de quebrar». Volteó una tortita perfectamente dorada. San esperaba que el olor te despertara gradualmente. Mejor que una alarma, ¿no? Clavel se acercó por detrás y lo abrazó, apoyando la mejilla contra su espalda. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la camisa, el ritmo constante de su respiración. «Gracias», murmuró contra su hombro. «¿Por las tortitas? ¿Por quedarte? ¿Por todo?» Evaristo se giró entre sus brazos, mirándola con esos ojos verdes que parecían ver directamente a su alma. «¿Cómo te sientes esta mañana?» Era una pregunta simple, pero Clavel sabía que él estaba preguntando por algo más profundo. ¿Se arrepentía? ¿Tenía miedo? ¿Quería echarse atrás? Asustada, admitió honestamente, pero también esperanzada, como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente alguien hubiera encendido el color. ¿Asustada de qué? De que esto sea demasiado bueno para ser real. De que me acostumbre a tenerte aquí y después... Se encogió de hombros, incapaz de terminar la frase. ¿Después qué? ¿Después me vaya? Ella asintió, sintiendo las mejillas calientes. Evaristo apagó el fuego y tomó su cara entre las manos, como había hecho la noche anterior. «Clavel, mírame. No me voy a ninguna parte. Y sé que es difícil de creer después de lo que pasó con Patricio, pero no todos los hombres somos iguales. Lo sé, racionalmente lo sé. Pero hay una parte de mí que sigue esperando que encuentres una excusa para salir corriendo. ¿Qué tendría que hacer para convencerte?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Cómo? ¿Qué necesitas de mí para sentirte segura? ¿Para creer que esto es real?» Clavel lo pensó durante un momento. Era la primera vez que alguien le preguntaba directamente qué necesitaba para confiar. «Tiempo», dijo finalmente. «Y transparencia.
Que me digas cuando algo te moleste o te preocupe, en lugar de guardártelo hasta que explote. Patricio solía hacer eso, acumular resentimientos en silencio hasta que ya no podía más. Puedo hacer eso, asintió él. Algo más, que entiendas que mi familia siempre va a ser parte de mi vida, de manera complicada, a veces caótica, que si mi madre me necesita, irás, terminó él. Lo entiendo, y estaré ahí para apoyarte. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué necesitas tú? Evaristo sonrió, pero había una sombra de vulnerabilidad en sus ojos. Paciencia. Soy mejor cocinando que hablando de sentimientos. A veces necesito tiempo para procesar las cosas antes de poder expresarlas. ¿Algo más? Que no te cierres cuando las cosas se pongan difíciles. Que me dejes entrar, incluso cuando tu instinto sea protegerte. Hizo una pausa. Y que me digas si alguna vez sientes que esto es demasiado. Que no finjas que todo está bien si no lo está. Clavel asintió, sintiendo que algo se solidificaba entre ellos. No era solo atracción o romance, era la base de algo más profundo. El teléfono de Clavel sonó desde la mesilla de noche, interrumpiendo el momento. El tono específico le dijo inmediatamente que era Remedios. ¿Debería contestar?, preguntó, viendo la comprensión inmediata en los ojos de Evaristo. Por supuesto. Corrió a la habitación y descolgó. ¿Remedios? Clavel, necesito que vengas. Mamá está muy agitada esta mañana. No me reconoce y está pidiendo constantemente por papá. He llamado al médico, pero dice que puede ser normal después de cambios en la rutina. El corazón de Clavel se aceleró. ¿Qué tipo de cambios? Ayer la llevé a ver a la tía Marisol. Pensé que le haría bien, pero creo que la confundió más. Voy para allá, dijo Clavel, ya buscando ropa en el armario. Cuando regresó a la cocina, Evaristo había empacado las tortitas en un recipiente hermético y estaba llenando un termo con café. ¿Para el camino?, explicó, viendo su expresión interrogante. No tienes que... Sí, tengo que... la interrumpió suavemente. Si tú vas, yo voy. Así funcionan las cosas ahora. Clavel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante 3 años había manejado cada crisis familiar sola. Había cargado cada preocupación sin ayuda. ¿Estás seguro? Puede ser intenso. Y no sé cuánto tiempo vamos a estar. Estoy seguro. Evaristo se acercó y la besó suavemente. Además, alguien tiene que asegurarse de que comas algo decente hoy. Mientras se dirigían hacia el coche, Clavel se dio cuenta de que por primera vez en años no se sentía sola ante una crisis familiar. Y aunque el miedo por su madre seguía ahí, había algo más. La certeza de que no tendría que enfrentarlo sin apoyo. Evaristo, dijo mientras él arrancaba el motor. Sí, creo que me estoy enamorando de ti. Él sonrió, tomando su mano mientras navegaba por las calles matutinas de Salamanca. Bueno, menos mal, porque yo ya estoy completamente perdido por ti. Y mientras se dirigían hacia una mañana incierta, Clavel sintió que el miedo comenzaba a transformarse en algo diferente. Coraje. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras Evaristo preparaba la mise en place para el servicio nocturno. Clavel estaba sentada en la barra del restaurante, corrigiendo informes de restauración mientras esperaba a que terminara su turno. Habían desarrollado esa rutina durante las últimas 2 semanas. Ella terminaba su trabajo en la biblioteca y venía a acompañarlo durante las horas más tranquilas del restaurante. Era su pequeño ritual de intimidad en medio de las responsabilidades cotidianas. ¿Evaristo Bueso?, preguntó una voz con acento porteño al otro lado del teléfono. Sí, soy yo. Mi nombre es Augusto Mendoza, director gastronómico del Grupo Austral. ¿Tiene unos minutos para hablar? Evaristo hizo una seña a Clavel de que era una llamada de trabajo y se alejó hacia la cocina vacía. Ella lo vio gesticular mientras hablaba, primero con confusión, después con creciente emoción. Cuando regresó 10 minutos más tarde, tenía una expresión que ella no conseguía descifrar, mezcla de incredulidad, emoción y algo que parecía miedo. ¿Todo bien?, preguntó Clavel, cerrando su laptop. Evaristo se sentó en el taburete a su lado, pasándose las manos por el cabello. ¿Qué era una oferta de trabajo? ¿Aquí en Salamanca? ¿En Buenos Aires? Las palabras salieron como un susurro. Clavel sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Buenos Aires, el Grupo Austral, tienen una cadena de restaurantes de alta gama en Argentina. Quieren que diseñe y dirija la apertura de su nuevo concepto gastronómico,
un restaurante que fusione la cocina española tradicional con técnicas modernas. Eso suena. ¡Ah, increíble!, logró decir ella, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo. Es increíble, confirmó él, pero su entusiasmo parecía contenido. Es exactamente el tipo de proyecto con el que he soñado. Libertad creativa total, presupuesto significativo, la oportunidad de crear algo completamente mío desde cero. ¿Cómo te encontraron? Un chef argentino comió aquí el mes pasado. Aparentemente quedó impresionado con mi interpretación del pulpo a la gallega y recomendó mi trabajo. Evaristo sonrió débilmente. Dicen que buscan a alguien joven, con raíces gallegas pero visión internacional. Clavel asintió, intentando procesar la información. ¿Cuándo necesitan una respuesta? 2 semanas. Y si acepto, quieren que esté allá en 6 semanas para comenzar la planificación. El silencio se instaló entre ellos, pesado como plomo. Clavel podía oír el sonido de su propio corazón latiendo, el murmullo distante de conversaciones en el comedor, el tintineo de platos en la cocina. «Es tu sueño», dijo finalmente, porque era la verdad y porque alguien tenía que decirlo. Clavel: «No, es en serio. Has hablado de esto exactamente, de crear algo tuyo, de salir de la sombra de la tradición familiar». Se obligó a sonreír. «Es una oportunidad increíble». Evaristo la estudió durante un momento largo. «¿Y nosotros?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Clavel sintió que todas las conversaciones que habían tenido sobre el futuro, todos los planes tácitos que habían estado construyendo, se desmoronaban como castillos de arena. «No lo sé», admitió, porque mentir no tenía sentido. «Mi vida está aquí, mi trabajo, mi madre, remedios. No puedo simplemente irme». «Lo sé». La voz de él era suave, comprensiva, y eso de alguna manera lo hacía peor. «No te estoy pidiendo que lo hagas. Pero tampoco sé si puedo rechazar esto. Puede que no vuelva a tener una oportunidad así». Clavel cerró los ojos, sintiendo el peso de la inevitabilidad. Durante las últimas semanas había comenzado a imaginar un futuro con él. Pequeños momentos domésticos, presentarle a su madre cuando estuviera mejor, tal vez mudarse juntos. Había sido una fantasía preciosa y frágil, y ahora se hacía pedazos. «¿Cuánto tiempo sería el contrato?», preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Inicialmente 2 años, pero si el proyecto funciona», se encogió de hombros, «podría ser permanente. 2 años, o más». Clavel pensó en su madre, cuyos episodios se habían vuelto más frecuentes, en su trabajo en la biblioteca, los proyectos que tenía pendientes, en la vida que había construido cuidadosamente en Salamanca después de que su mundo se desmoronara con Patricio. «Podrías visitarme», dijo Evaristo, pero incluso él parecía consciente de lo vacías que sonaban las palabras. «O yo podría volver algunas veces al año. ¿Sabes cuánto cuesta un vuelo a Buenos Aires? ¿Cuánto tiempo se tarda?». Clavel se bajó del taburete, sintiendo de repente la necesidad de moverse. «Y mi madre, Evaristo, no puedo dejarla ahora, no cuando está empeorando. No te estoy pidiendo que la dejes, pero me estás pidiendo que espere, que construya mi vida alrededor de los momentos en que puedas volver». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «¿Y si el proyecto se extiende? ¿Y si conoces a alguien allá? ¿Y si qué? ¿Y si te das cuenta de que una vida internacional y exitosa no tiene espacio para una mujer con una madre enferma y una existencia complicada en una ciudad pequeña?» Evaristo se levantó también, acercándose a ella. «Eso no va a pasar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te amo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Era la primera vez que las decía directamente, sin eufemismos ni medias tintas. Clavel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Y yo te amo a ti. Pero a veces el amor no es suficiente, ¿verdad?». El silencio que siguió fue como una respuesta en sí mismo. «Necesito pensarlo», dijo él finalmente. «Sí», asintió ella. «Los dos necesitamos pensarlo». Pero mientras recogía sus cosas y se preparaba para irse, Clavel ya sabía cuál sería su decisión, y sospechaba que él también sabía cuál sería la suya. Porque a veces amar a alguien significa dejarlos ir hacia sus sueños, incluso cuando eso significa quedarte atrás. Pasaron 5 días sin verse, 5 días en los que Clavel enterró su dolor en manuscritos del siglo XVI, y Evaristo trabajó turnos dobles
para no tener tiempo de pensar. 5 días de mensajes que se escribían y se borraban sin enviar, de llamadas que se iniciaban y se colgaban antes del primer timbre. Fue Evaristo quien finalmente rompió el silencio. ¿Podemos hablar?, decía el mensaje que llegó el domingo por la noche. Hay algo que quiero mostrarte antes de que tome la decisión final. Se encontraron en la Plaza Mayor, bajo las mismas arcadas donde habían caminado juntos tantas veces. El aire de octubre era fresco, cargado con el aroma de las primeras hojas que comenzaban a cambiar de color. Clavel llegó 5 minutos tarde, como siempre, pero esta vez Evaristo no sonrió cuando la vio acercarse. «¿Cómo está?», preguntó él, y había algo formal en su voz que le dolió más de lo que esperaba. «Bien, ocupada». Era mentira, y ambos lo sabían. «Tú, he estado pensando mucho». Se metió las manos en los bolsillos, un gesto nervioso que ella había aprendido a reconocer. «¿Caminamos?». Anduvieron en silencio por calles que conocían de memoria, cada paso cargado de historia compartida. Pasaron frente a la Regenta, donde se habían conocido por error, frente a Casa Remedios, donde habían compartido chocolate y confesiones, frente a la biblioteca, donde él había aparecido con bocadillos en su día más difícil. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente Clavel. «A mi apartamento. Hay algo que quiero enseñarte». El edificio de Evaristo era un viejo palacete reconvertido en apartamentos cerca del río Tormes. Clavel había estado allí solo un par de veces. Él siempre prefería ir a su casa. Decía que su lugar era demasiado pequeño y caótico para recibir visitas. Tenía razón. El apartamento era diminuto. Una habitación que hacía las veces de sala y dormitorio, una cocina del tamaño de un armario y un baño que apenas cabía una persona. Pero las paredes estaban cubiertas de algo que le quitó el aliento. Recetas, cientos de ellas, escritas a mano en papeles de todos los tamaños y colores, algunas en español, otras en gallego, algunas incluso en lo que parecía portugués. Estaban organizadas por secciones: carnes, pescados, postres, salsas. Pero lo que más llamó su atención fueron las notas en los márgenes: receta de la abuela Carmela, versión mejorada, menos sal, probar con azafrán la próxima vez. «Es mi colección», explicó Evaristo, viendo su expresión de asombro. «Llevo años recopilando recetas tradicionales, de mi familia, de otros cocineros, de señoras mayores que me las comparten en el mercado». Clavel se acercó a una pared donde las recetas parecían más antiguas, escritas en papel amarillento con tinta desvaída. «Estas son muy viejas, de mi bisabuela, las heredó mi abuela, después mi madre, y finalmente llegaron a mí». Tocó suavemente una de las hojas. «Esta es la receta original de nuestro caldo gallego. Tiene más de 100 años. ¿Por qué me muestras esto?». Evaristo se sentó en el borde de su cama, que también funcionaba como sofá. «Porque quiero que entiendas por qué tengo que irme». Clavel sintió que algo se endurecía en su pecho. «Ya entiendo». «No, no entiendes», la interrumpió suavemente. «Durante años he estado recopilando estas recetas con la idea de algún día crear algo con ellas. Un restaurante que honrara la tradición, pero que también la hiciera evolucionar. Que tomara lo mejor del pasado y lo llevara al futuro». Se levantó y tomó una carpeta de la mesa de noche. «La propuesta de Buenos Aires no es solo un trabajo, Clavel. Es la oportunidad de hacer realidad todo esto». Le mostró bocetos de platos, menús conceptuales, ideas para la decoración. «Quieren que cree algo auténtico, pero innovador, que lleve la esencia de Galicia a un lugar donde pueda crecer sin las limitaciones de siempre se ha hecho así». Clavel hojeó los papeles, viendo la pasión que había derramado en cada línea, cada dibujo. Era hermoso y ambicioso y completamente imposible de rechazar. «Es tu vida», dijo finalmente, cerrando la carpeta. «Era mi vida», la corrigió él. «Ahora mi vida eres tú. Evaristo, he tomado una decisión, Clavel. No voy a aceptar la oferta». Las palabras la golpearon como un puñetazo. «¿Qué? No voy a irme. No voy a dejarte aquí sola cuando me necesitas. No voy a repetir el error que cometió Patricio». Clavel se levantó bruscamente, sintiendo una mezcla de alivio y horror. «No puedes hacer eso». «Sí puedo. Ya está decidido». «No». La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. «No puedes sacrificar esto por mí. No puedes renunciar a tu sueño porque tienes miedo de que te odie por irte. No es miedo, es amor, es terror.
le espetó ella. Terror de que si te vas, no habrá vuelta atrás. Pero, Evaristo, ¿sabes qué va a pasar si te quedas por mí? Vas a comenzar a resentirte. Tal vez no inmediatamente, tal vez no conscientemente, pero va a pasar. Y después vas a mirarme y vas a ver la razón por la que nunca pudiste cumplir tu sueño. Eso no es cierto. ¿No? Clavel señaló las paredes cubiertas de recetas. Mira todo esto. Mira tu pasión, tu talento. ¿Crees que vas a ser feliz sirviendo platos de otros el resto de tu vida sabiendo que rechazaste la oportunidad de crear los tuyos? Evaristo se quedó callado, pero ella vio la verdad en sus ojos. Y si me amas de verdad, continuó con la voz quebrada pero firme, te irás, porque alguien que te ama no quiere ser la razón por la que abandones tus sueños. ¿Y si no funciona? ¿Y si va mal y pierdo todo esto? ¿A ti? Clavel se acercó a él, tomando su cara entre las manos como él había hecho tantas veces con ella. Si va mal, habrás intentado algo extraordinario. Y si me pierdes, se detuvo, sintiendo que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Si me pierdes, habrá valido la pena haberte conocido. Se besaron entonces, lento y desesperado, sabiendo que era una despedida, sabiendo que algunas decisiones no tienen vuelta atrás, pero que tomarlas es la única forma de seguir viviendo con uno mismo. Te amo, susurró él contra sus labios. Y yo te amo lo suficiente como para dejarte ir, respondió ella. Y en ese momento, Clavel supo que había aprendido algo que Patricio nunca entendió, que el amor verdadero a veces significa soltar, no aferrarse. La despedida fue en el aeropuerto de Madrid. Clavel había insistido en acompañarlo, a pesar de que Evaristo le había dicho una docena de veces que no era necesario, que sería más fácil para ambos si se despedían en Salamanca. Pero ella había sido inflexible. Si voy a dejarte ir, voy a hacerlo bien. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en su apartamento. 3 semanas de preparativos frenéticos, de papeles y visas y maletas. 3 semanas en las que habían intentado actuar como si todo fuera normal, como si no estuvieran contando cada momento que les quedaba juntos. ¿Tienes todo?, preguntó Clavel mientras él revisaba su equipaje de mano por tercera vez. Creo que sí. Evaristo parecía perdido, como si no pudiera creer que finalmente estuviera ahí. Los cuchillos están en la maleta facturada, los documentos aquí, y... Tocó el bolsillo interior de su chaqueta. Las recetas de la abuela. ¿Las originales? Copias. Las originales se quedan contigo. Clavel lo miró sorprendida. ¿Conmigo? En caso de que algo me pase, o en caso de que... Se encogió de hombros, incapaz de terminar la frase. Alguien debería cuidarlas. Y tú entiendes lo que significan. Era un gesto simbólico, pero cargado de significado, como si le estuviera confiando no solo sus recetas, sino también su historia, su identidad. Evaristo, es la última llamada para el vuelo 1247 a Buenos Aires, anunció una voz por megafonía. Se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. A su alrededor, la gente se movía con prisa aeroportuaria, cargando maletas, diciendo adioses rápidos, viviendo vidas que continuarían después de ese momento. Pero para ellos, el mundo se había reducido a esa burbuja de dolor y amor y despedida. «Tengo que irme», dijo él, pero no se movió. «Lo sé. Esto no es para siempre». «Lo sé», repitió ella, aunque ambos sabían que no podían prometerlo. Evaristo tomó su cara entre las manos, memorizando cada detalle. «Te voy a extrañar cada día, y yo a ti». Clavel sintió que las lágrimas comenzaban a caer, pero se obligó a sonreír. «Pero vas a estar increíble. Vas a crear cosas hermosas. Vas a hacer que esas recetas cobren vida de maneras que tu bisabuela nunca imaginó. Y si no funciona, funcionará, y si no, habrás intentado algo extraordinario». Le acarició la mejilla. «Ahora ve. Antes de que pierda el valor y te pida que te quedes». Se besaron una última vez, derramando en ese beso todo lo que no habían podido decirse, todas las promesas que no podían hacer, todos los futuros posibles que estaban dejando atrás. Cuando se separaron, Evaristo tomó su maleta y caminó hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. Clavel se quedó ahí, viendo cómo desaparecía entre la multitud, hasta que ya no pudo distinguir su figura. Después condujo de vuelta a Salamanca en silencio, con las recetas de la abuela Carmela en el asiento del copiloto como únicos compañeros. Los primeros meses fueron los más difíciles.
Evaristo mandaba mensajes regulares, fotos del nuevo restaurante en construcción, descripciones de los mercados porteños, historias de su equipo de cocina. Clavel respondía con noticias de Salamanca, el progreso de los manuscritos que estaba restaurando, el estado de su madre, pequeñas anécdotas de la biblioteca. Pero gradualmente, los mensajes se espaciaron, no por falta de amor, sino porque cada uno estaba construyendo una nueva vida, y mirar constantemente hacia atrás hacía el proceso demasiado doloroso. Clavel se sumergió en el trabajo y en el cuidado de su madre, que había comenzado finalmente el programa de centro de día. Descubrió que tenía razón Evaristo. Pedir ayuda no era fallar, era ser inteligente. Su madre estaba mejor atendida, más estimulada. Y Clavel podía respirar por primera vez en meses. Remedios la visitaba cada semana, preocupada por la palidez de su hermana, por las ojeras que parecían haberse vuelto permanentes. ¿Has sabido algo de él?, preguntó un domingo por la tarde, mientras tomaban té en la terraza del apartamento de Clavel. Abrió el restaurante la semana pasada. Carmela se llama, por su bisabuela. ¿Y cómo te sientes? Clavel tardó un momento en responder, orgullosa, triste, completa e incompleta al mismo tiempo. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse sobre los tejados de Salamanca. ¿Es posible extrañar a alguien y estar contenta por él al mismo tiempo? Creo que eso es exactamente lo que significa amar a alguien de verdad. En Buenos Aires, Evaristo trabajaba 18 horas al día. El restaurante había sido un éxito inmediato, con reservas completas durante los primeros 2 meses. Los críticos elogiaban su fusión de tradición y modernidad, su manera de hacer que la cocina gallega hablara con acento porteño. Pero cada noche, cuando regresaba a su apartamento vacío en Palermo, se sentaba con una copa de vino y miraba las fotos que tenía de Salamanca. Clavel en la biblioteca, sonriendo por encima de un manuscrito. Los dos en Casa Remedios, con chocolate en las comisuras de la boca. Su mano en la de ella mientras caminaban por la Plaza Mayor. Había salido con otras mujeres, por supuesto. Buenos Aires estaba lleno de gente hermosa e interesante. Pero nadie entendía por qué guardaba recetas escritas a mano en su cartera. Nadie veía la poesía en un tomate perfectamente maduro o en una hoja de pergamino restaurada con cuidado. Una tarde de abril, exactamente 6 meses después de su partida, Evaristo cerró el restaurante temprano y caminó hasta Puerto Madero. Se sentó frente al río, viendo cómo la luz del atardecer se reflejaba en el agua, y se dio cuenta de algo que había estado evitando reconocer durante semanas. Había conseguido todo lo que había soñado. Tenía un restaurante exitoso, reconocimiento profesional, libertad creativa, pero había un vacío en el centro de todo eso, un hueco con la forma exacta de una mujer que restauraba libros antiguos y creía en el poder sanador de la vulnerabilidad. Esa noche, Evaristo tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Al día siguiente, habló con sus socios sobre la posibilidad de expandir el concepto, de abrir una segunda sede del restaurante. ¿En España? ¿En Madrid?, preguntó Augusto intrigado. No, sonrió Evaristo por primera vez en meses. En Salamanca, porque había aprendido algo en esos 6 meses de distancia, que el éxito sin la persona adecuada con quien compartirlo era solo una hermosa soledad, y que a veces el verdadero acto de valor no es irse, sino encontrar la manera de volver. 8 meses después, el silencio de la Biblioteca General tenía una textura diferente esa mañana de julio. Clavel lo notó mientras organizaba una nueva colección de códices medievales llegados de Toledo. Había algo expectante en el aire, como si los propios libros susurraran secretos entre sus páginas. Llevaba 2 semanas sintiéndolo, esa extraña sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Su vida había encontrado un ritmo nuevo durante los últimos meses. Su madre había progresado notablemente con el programa del centro de día. Algunos días, incluso recordaba perfectamente quién era Clavel y le preguntaba por ese chico guapo que cocinaba tan bien. Remedios había comenzado a salir con un profesor de literatura que la hacía reír hasta llorar, y Clavel había aprendido a vivir sola sin sentirse incompleta, o al menos eso se decía a sí misma. Porque había noches, especialmente cuando llovía, y el sonido de las gotas contra la ventana le recordaba aquella primera tarde en La Regenta, en que sentía un vacío con forma específica.
Un espacio en su cama que parecía hecho para que alguien más lo ocupara. Un silencio en su cocina que pedía a gritos el sonido de alguien preparando la cena. Había recibido noticias de Evaristo a través de Internet. El restaurante Carmela había ganado varios premios gastronómicos internacionales. Las fotos lo mostraban sonriente pero más delgado, con esa intensidad en los ojos que ella recordaba de cuando hablaba de sus sueños culinarios. Se alegraba por él, genuinamente, pero cada noticia era también una pequeña punzada que le recordaba lo lejos que estaba su vida de la de ella. Clavel, la voz de Teodoro, la sacó de sus pensamientos. «Hay alguien aquí que quiere verte». Ella levantó la vista del manuscrito que estaba catalogando, esperando ver a algún investigador o estudiante con preguntas sobre el archivo. Pero su corazón se detuvo cuando vio la figura familiar en la entrada de la sala de restauración. Evaristo estaba ahí, real como el día que se fue, llevando el mismo libro rojo que había causado su encuentro por error hacía casi un año. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Clavel sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo, como si los 8 meses de separación fueran solo un parpadeo, un sueño del que finalmente despertaba. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó ella, y su voz sonó extrañamente calmada, a pesar de que su corazón latía como un tambor de guerra. «Sí», respondió él, acercándose lentamente entre las estanterías, «a una restauradora muy talentosa, que una vez me enseñó que la vulnerabilidad puede ser hermosa si la tratas con cuidado». «Ah, sí». Clavel se las arregló para sonreír, aunque sentía que podría desmayarse en cualquier momento. «¿Y qué quieres de ella?». «Contarle que fui hasta el fin del mundo para darme cuenta de que ella era el destino». Las palabras la golpearon como una caricia. Eran las mismas que había imaginado 1000 veces en sus fantasías más secretas, las que había soñado escuchar, pero que nunca se había atrevido a esperar realmente. «¿Has vuelto para quedarte?», preguntó, y había tanto miedo y tanta esperanza en esa pregunta que se sintió completamente expuesta. Evaristo dejó el libro rojo sobre la mesa donde ella trabajaba, exactamente como había hecho aquella primera tarde. «He vuelto porque aprendí algo en Buenos Aires». «¿Qué?». «Que puedes tener todo lo que siempre quisiste y aún así sentirte vacío si no tienes a la persona correcta con quien compartirlo». Se acercó más, hasta que pudo ver las pequeñas líneas doradas en sus ojos verdes, y que el éxito más dulce del mundo sabe amargo si no hay nadie esperándote en casa para celebrarlo. Clavel sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Pero tu restaurante, tu carrera, todo por lo que trabajaste, sigue ahí». «Carmela Buenos Aires va viento en popa», sonrió, y fue como si el sol saliera después de meses de invierno. Pero resulta que los socios estaban interesados en expandir el concepto, y cuando sugerí Salamanca como sede para Carmela España, bueno, digamos que fue una decisión unánime. «¿Vas a abrir un restaurante aquí?». «Ya lo estoy haciendo, en el local de la calle Toro, a 2 cuadras de la Regenta. Abre en 2 meses». Hizo una pausa, y por primera vez desde que había aparecido, pareció nervioso. «Pero hay una condición». «¿Cuál?». «Que la mujer más extraordinaria que conozco acepte ser mi socia, no solo en el restaurante, en todo». Clavel lo miró viendo en sus ojos la misma vulnerabilidad que había aprendido a amar, la misma intensidad que había extrañado cada día durante 8 meses. Pero también vio algo nuevo, certeza. La certeza de alguien que había explorado todas las posibilidades y había elegido conscientemente dónde quería estar. «¿Estás seguro?», susurró. «¿Estás seguro de que no te vas a arrepentir de haber dejado Buenos Aires, de haber elegido una vida pequeña en una ciudad pequeña?» Evaristo tomó su cara entre las manos, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez había una firmeza nueva en su toque. «Clavel, escúchame bien, una vida contigo nunca podría ser pequeña. Tú eres la aventura más grande que he tenido jamás». Y cuando la besó, ahí entre los libros antiguos y el aroma de papel y tinta que había sido testigo silencioso de su historia, Clavel supo que algunas historias de amor no terminan con «y vivieron felices para siempre». Terminan con «y eligieron amarse todos los días», que es mucho más difícil y mucho más hermoso. «¿Sabes qué es lo más increíble?», murmuró ella contra sus labios. «¿Qué?». «Que después de todo lo que pasó, después de la distancia y el tiempo y el dolor, seguimos siendo nosotros. Seguimos siendo el mismo error maravilloso que comenzó todo esto».
Evaristo sonrió, tomando el libro rojo y entregándoselo. Entonces, ¿qué dices? ¿Otra cita a ciegas? Esta vez sin equivocaciones. Clavel tomó el libro, sintiendo el peso familiar de las páginas que habían sido testigo de su primer encuentro. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Que nunca fue un error, que el destino tenía exactamente el plan correcto desde el principio, y mientras se alejaban juntos de la biblioteca, Clavel hacia una nueva vida que incluía restaurantes y recetas antiguas y un amor que había sobrevivido a la distancia, se dio cuenta de que había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no es encontrar a alguien con quien puedas vivir, sino encontrar a alguien sin quien no puedas vivir. Y a veces, si tienes mucha suerte, es la misma persona. Fin. ¿Tendrías el valor de amar a alguien así? De dejar ir a quien amas para que pueda perseguir sus sueños, confiando en que el destino encontrará la manera de traerlos de vuelta? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.